¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Contaduría en el Centro de Estudios Superiores Universitarios. El equipo está conformado por Hernández Salinas Daniela, Gutiérrez Zaragoza Dayana Meyali, Trinidad Orduño Samantha Giselle, Escobar Anaya Rogelio y su servidor López Flores Jorge Bernardo. El marco legal del comercio exterior. En México, el marco jurídico en el comercio exterior está regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seguido por los tratados comerciales y por las leyes fiscales como el Código Fiscal de la Federación, Ley del Comercio Exterior y Ley Aduanera, entre otros, además de las famosas reglas en materia de comercio exterior, donde el gobierno emite criterios a seguir con respecto a las leyes relacionadas con el comercio exterior. En los tratados comerciales, un claro ejemplo es en el que se ha involucrado México, que es el Telecán, o en el que antes era el Telecán. Ok, para entrar un poquito al marco legal, comprenderemos el concepto de comercio exterior, en lo cual lo dividimos en el concepto de comercio y exterior. En el comercio es el intercambio de bienes y servicios que se desarrollan dentro de un mercado entre oferentes y demandantes a cambio de una retribución. Y exterior se refiere a entre países de índole internacional, por lo cual es el intercambio de bienes y servicios entre países. En el marco legal encontramos la ley aduanera, que es aquella que regula la entrada al territorio nacional, así como la salida del mismo, de mercancías y de los medios que se transportan o conducen. La ley del comercio exterior es aquella que regula y promueve el comercio exterior, incrementa la competitividad de la economía nacional, el uso eficiente de los recursos productivos del país. La Ley de Impuestos General de Importación y Exportación es aquella que establece impuestos que se deberán utilizar para el cálculo del monto que deberá pagar por importaciones y exportaciones. Aquí faltó en estos conceptos, los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio es el modelo económico aplicado en México, llamado neoliberal. Tiene como una de sus características la desregularización de los mercados en distintos ámbitos dentro del cual se encuentra el comercio. Nuestra política económica desde mediados de los años 80 y hasta la actualidad se orienta en gran medida al comercio exterior. A la vez, este tiene como engranaje especial a los tratados o acuerdos que como país celebramos con otros países, lo que impacta la economía en la generación de empleos, de atracción de divisas e inversión, entre otras. Eso quiere decir que es como echarse la mano entre un país y otro país para que su economía de ambos crezcan y pues como también los empleos y la atracción de monedas y divisas. Para completar un poquito, el artículo 76 constitucional, esta da la aprobación de los tratados internacionales. Asimismo, en el artículo 131 constitucional, las mercancías, bienes por importación y exportación gravarán un impuesto. En derecho mercantil, el acto de comercio, todo esto está estipulado en el Código de Comercio, en la cual en el artículo 75 nos menciona una lista de los cuales se consideran como actos de comercio. Asimismo, contiene los requisitos para considerarse un comercio. En cuestión de los aranceles, este es un impuesto que se cobra a la importación de una mercancía determinada para que pueda ingresar al país. Estos impuestos los impone el gobierno del país, ya que son unos ingresos fiscales. En derechos de importación, estos son pagos obligatorios recaudados por el gobierno sobre bienes y servicios en el momento en que cruzan la frontera nacional o aduanera. Y por último, las cuotas compensatorias son aquellos montos que se le impone a una mercancía para igualar el precio de un producto extranjero respecto a un producto nacional. Muchas gracias, compañera Dayana. Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
yo les voy a comentar un poco sobre el sistema aduanero mexicano. Bien, pueden observar en la lámina que se divide en 4 partes fundamentales, que es la estructura, protocolo, mecanismo y atribuciones a las autoridades aduaneras. Bien, para meterlos en contexto y no agarrarlos en curva, les quiero comentar y me puse a investigar sobre qué es el sistema aduanero mexicano, o bien en sus siglas SAM. Bueno, me dio la tarea de investigar que, según el autor Pedro Trejo Vargas, define a la SAM como el conjunto de leyes, acuerdos, ordenamientos y reglas que disponen de instrumentos jurídicos vinculados lógicamente entre sí, que tienen como objetivo regular las actividades del Estado y a los usuarios de las aduanas. ¿Qué quiere decir esto? Que regula las entradas de mercancías de comercio exterior y bien, por obvias razones, las entradas y las salidas. Bueno, ahora, sabiendo eso, les voy a hablar un poco sobre la estructura, que se divide en 2 partes fundamentales, como pueden ver, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de regular, dirigir y controlar la materia fiscal, la lista del gobierno federal, que es las fianzas, fiscalidad, ingreso público, gastos públicos, deuda pública y algunas cosas que tienen que... También el otro aspecto importante es el SAT, que se encarga de que las personas físicas y morales contribuyan con lo que corresponde a las disposiciones tributarias y bien aduaneras. Ahora bien, sabemos que estas dos, si se unen, son la cabecera del poder. ¿Qué quiere decir esto? Bien, qué bueno que preguntan. Esto quiere decir que les brinda poder federal a la posibilidad de generar una sección exclusiva para poder generar un plan administrativo, bueno, como por obvias razones para las aduanas. ¿Qué quiere decir esto? Que de igual manera brinda una mejor manera para los ingresos financieros de este sector económico, que es muy importante en todo país. Ahora, pasando al protocolo, o mejor conocido como Manual de Operación Aduanera. Sabemos que este es un programa de presupuestos, control de operación aduanera. Tiene como ámbito la operación de las aduanas, las cuales regula las oficinas públicas administrativas, que bien establece las fronteras, ciudades importantes del país, con facultades para fiscalizar y vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías. Ahora, ya que les hablé un poco del protocolo, quiero comenzar con el mecanismo. El mecanismo no es nada más y nada menos que el despacho aduanero. ¿Qué es el despacho aduanero? Es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y obvia por sí las salidas del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos, deben realizar ante la aduana. Las autoridades aduaneras que quieren introducir o extraer mercancías al territorio nacional. Ahora, bien, hablando del despacho aduanero, quiero hablarles también un poco sobre las atribuciones de las autoridades aduaneras, como lo mencioné hace ratito, y extraer mercancías del territorio nacional. Bueno, si quieren, no sé, saber un poco por qué no les quedó claro lo que les dije, pueden ver en el Código Fiscal de la Federación o bien en la Ley Aduanera en el artículo 144, que bien, las atribuciones de las autoridades aduaneras de la función tiene la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y las disposiciones legales en materia aduanera. Tiene función de adicionales de carácter extrafiscal. ¿Qué quiere decir esto? A través de las disposiciones legales de la materia aduanera, que regula la ley aduanera, tiene como, tiene como objetivo o ser más eficiente, más eficaz a la hora de la regulación de las restricciones de carácter no arancelario, que regulan tanto la ley aduanera como la ley de comercio exterior. Bien, creo que de mi parte creo que eso es todo. Y pues muchas gracias. Continuamos con los impuestos al comercio exterior. En este caso tenemos 4 tipos. El primero es impuesto general a la importación, IGI. El segundo es el impuesto al valor agregado, el IVA. El tercero es el impuesto sobre
automóviles nuevos, ISAN, y el impuesto a la exportación. Dentro del primero, que es el IGI, tenemos 3 tipos. El primero es el ad valorem, específico y mixto. El ad valorem son los porcentajes de valor que la aduana da a cada mercancía. Los específicos son las tarifas monetarias específicas por unidad de medida. Y los mixtos es una combinación entre el ad valorem y los específicos. Para estos tenemos 3 tipos de modalidades. El primero es el arancel cupo, después sigue arancel estacional y al final están las modificaciones por decreto. Continuamos con el IVA. Este gravamen está estipulado en el artículo 1 y 27 de la ley del IVA. Es obligatorio tanto para personas físicas como para personas morales. Y su monto se calcula con el monto de la importación más todas las contribuciones, y ya sobre ese monto final sobre el cual se va a aplicar el porcentaje de IVA correspondiente. Después continuamos con el ISAN. Esta es una obligación tanto para personas físicas o morales que importan automóviles, los cuales correspondan al año posterior del ejercicio. Es decir, si estamos en el ejercicio 2020, un automóvil nuevo se consideraría un automóvil 2021. Y automóviles que correspondan al año de ejercicio, es decir, 2020, el automóvil tiene que ser 2020. Y automóviles de máximo 10 años, con máximo 10 años de anterioridad. Esto quiere decir que un automóvil del 2010 todavía se podría considerar como un automóvil nuevo. Continuamos con los impuestos a la exportación. Estos impuestos están exentos la mayoría de las mercancías, excepto los productos derivados de animales y vegetales, en caso de especies en peligro. Para este tipo de mercancías se utiliza el 50% por cada kilogramo de cada mercancía. Y terminamos con el pago de derechos, que se divide en 2, que es el derecho de trámite aduanero y el derecho de almacenaje. Este primero, derecho de trámite aduanero, son contribuciones de operaciones aduaneras que tienen fundamento en el artículo 1 y 49 de la Ley Federal de Derechos. Y el de derecho de almacenaje se aplica cuotas ante la aduana en recintos fiscales después de que se hayan vencido ciertos plazos, y tiene fundamento en el artículo 1, 41 y 42 de la Ley Federal de Derechos. El siguiente es estímulos a incentivos fiscales. Estímulos de incentivos fiscales. El primero es INMEX, lo que quiere decir que es el índice México de Valores de la Bolsa Mexicana de Valores. Es un índice bursátil con una muestra de 20 a 25 emisoras en sus series más representativas y con los niveles más altos de bursatilidad. Se consideran solamente series accionarias de emisoras, valor de mercado mínimo de 100 millones de dólares. La forma de calcular es igual que para calcular el INPC. Se ajusta por valor de capitalización y por derechos decretados por las emisoras. No se ajusta por dividendos en efectivo. La muestra se revisa cada 6 meses. El segundo es drawback. Este es un régimen aduanero mediante el cual se restituyen en forma total o parcial los importes abonados en concepto de tributos que hayan gravado a la importación para el consumo, siempre y cuando los mismos bienes fueren exportados para su consumo. Nació en 1995 y básicamente supone evitar el pago de productos a importaciones para hacer otros cuyo destino sea la exportación. A la hora de realizar una importación-exportación se debe tener en cuenta el país del cual se haga
y para solicitarlo es necesario cumplir una serie de requisitos, llevar los papeles oficiales en regla. El más importante es el documento único administrativo de exportación. El siguiente es ESEX, lo cual quiere decir Empresa de Comercio Exterior. Y este es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los mercados internacionales. Empresas que se dediquen únicamente a la comercialización de productos en el exterior. Es decir, es exclusivamente de comercio exterior, que cumplan con los requisitos previstos en decreto para el establecimiento de empresas de comercio exterior. Bueno, los beneficiarios son empresas que se dediquen únicamente a comercialización de productos en el comercio exterior y que cumplan con los requisitos previstos, igual para comercio exterior. El siguiente es Altex, empresas altamente exportadoras. Es un instrumento de promoción a las exportaciones de productos mexicanos destinado a apoyar su operación mediante facilidades administrativas y fiscales. Es un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos administrativos a favor del sector industrial. Los beneficiarios pueden ser personas físicas y morales establecidas en el país, productoras de mercancías no petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor de $2 millones o que el importe de sus ventas totales sea durante el periodo de un año el equivalente al 40%. También son beneficiados las personas físicas y morales que estén establecidas en el país, productoras de mercancías no petroleras que demuestren exportaciones indirectas anuales, equivalentes al 50% de sus ventas. Y los beneficios, bueno, a sería la devolución de saldo a favor del IVA, que sea en un término aproximado de 5 años, el acceso gratuito al sistema internacional, al sistema de información comercial administrado por la CE. Y también facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos productos. Esta es la facultad que tiene el Altex. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. Eso fue todo por nuestra parte. Y pues espero que haya quedado claro este tema. Muchas gracias, compañeros. Gracias.